buenas tardes con todas y todos. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET les da la más cordial bienvenida a esta sesión de los Viernes Geocientíficos, la cual lleva como título Discriminación de los paleoniños y tsunamis en el registro sedimentario, un reto para la mejor evaluación de los peligros costeros en el Perú, a cargo de la PhD Lauren Saudin, investigadora del IRD en el Instituto de Ciencias de la Tierra, de la Universidad de Grenoble, con trabajos en deformación activa, neotectónica, geomorfología, geodinámica costera, zonas de subducción y relación con la construcción de montañas. Démosles la más cordial bienvenida. Entonces, voy a pasar un minuto sobre el título, porque vamos a hablar de paleoniños, de paleotsunamis, vamos a buscar paleoniños y paleotsunamis y tratar de discriminar uno del otro. Y en Perú es algo muy importante porque la costa peruana es expuesta a los niños, pero también a los tsunamis. Y no sabemos mucho de los antiguos eventos, que sean niños o tsunamis, y cómo afectaron a la costa del Perú. Y bueno, trabajando en la estimación del riesgo, se sabe que necesitamos información acerca del catálogo de eventos pasados y también de la fuerza, de la magnitud de los eventos pasados, pero también de la extensión geográfica de los eventos pasados, que sean niños o tsunamis. Y para tener la información del uno, tenemos que decidir, basado con criterios científicos, que un tsunami es identificado en el registro sedimentario, entonces básicamente en la zona playera, o que es un niño, un evento de lluvia, o sea, continental, o un evento de inundación marítima, debido a un niño fuerte que dejó su huella adentro de la zona de la playa, llevando material sedimentario. Aquí es un ejemplo típico de un evento extremo. No se sabe mirando a la foto si es un evento extremo marítimo que llevó arena debido a un tsunami o debido a una tempestad asociada, por ejemplo, a un evento El Niño. Cuando se registra este evento en las capas alrededor de la bahía, se observan laminaciones de varios colores y dentro de este señal sedimentario hay mucha información que tenemos que estudiar en detalle para discriminar el uno del otro. Esos eventos van a tener una influencia mayor en la evolución del litoral peruano por la llevada de material, pero también por la erosión del material. Y por supuesto, si es un tsunami tipo en Indonesia, es un problema de riesgo humano que también levanta preguntas de cómo asegurarnos que no va a matar a gente este evento de tsunami asociado al sismo. Porque de uno hay que protegerse del sismo, pero del otro hay también que protegerse del tsunami, que va a llevar también material grueso. Entonces, trabajando en paleotsunamis, sabemos que las hipótesis son las siguientes. Los sismos mayores de subducción en Perú han generado tsunamis. Se sabe en el pasado, se sabe en la actualidad, pero no se sabe mucho de los eventos pasados más allá de los 500 años atrás. Y para tener un modelo de recurrencia que se puede integrar a Lazard Assessment, necesitamos más de 1000 o 1500 años de recurrencia mapeada a lo largo de una costa para decidir cuál es el tsunami que puede afectar a una zona. De la misma manera, tenemos eventos niños, ENSOs, que se identificaron en el sur del Perú, muy pocos. Hay discusión todavía, entonces hay lluvias que producen flujos de lodos, se han visto en el norte de Chile, mucho más que en el sur del Perú, pero en el sur de Perú hay unos 2 o 3
evidencias de eso, de esos eventos de lodos asociados a un paleoniños. Esos son aportes continentales, pero asociados a esos aportes continentales del lodo, no se ha probado todavía que hay una influencia marítima como de inundación de las zonas de playas, por ejemplo. Entonces, las preguntas debidas a esas hipótesis es si hay un niño más o menos 2 años después de un sismo, ¿cómo vamos a ser capaces nosotros investigadores de discriminar un tsunami de un evento niño que dejó su traza sedimentaria en la misma zona que la zona playera o la zona de la bahía? Bueno, tradicionalmente los que estudian paleotsunamis o paleoniños siguen el método de Clint Eastwood. Hay 2 lados, hay los que tienen la arma, los otros que excavan. Nosotros excavamos para buscar la información, estamos del mal lado del arma. Hay gente que trabaja en paleotsunamis en zonas donde hay osos, tienen mala suerte. Por suerte en el sur del Perú, en la costa del Perú, no hay osos, entonces podemos excavar tranquilamente. ¿Qué excavamos? Excavamos las zonas playeras, vamos a buscar al lado de la bahía donde los sedimentos sean preservados y detrás del cordón litoral para identificar este tipo de sedimentos que firman un evento extremo, cualquiera. Hay laminaciones que nos firman variación estacional, sazonal. Hay también laminaciones que están interrumpidas, que marcan una erosión y el hecho que se llevó la ola un material de arriba. Y también se ve variación de colores, se ve variación de alteración, se ve transporte de cenizas o deposición de cenizas. Hay muchas cosas, mucha información que está incluida en las capas que vamos a encontrar al lado de la playa. Entonces la idea es excavar trincheras y regresar al laboratorio con testigos de lo que se ha observado en el sitio de muestreo. Para tsunamis, los depósitos de tsunamis mismo son el único modo para nosotros de regresar a la información de un paleocatálogo, de cómo es un paleotsunamis y cómo vamos a datarlos para tener la recurrencia. Tenemos varios objetivos trabajando en paleotsunamis. Tenemos que identificar el tsunami primero, entonces, como he dicho, en la sedimentación. Tenemos que decidir qué es un tsunami versus otra cosa. Entonces, por eso tenemos que conocer el señal climático, que no es tan bien conocido localmente, al menos. Tenemos que datar el tsunami para decir que ya tenemos un tsunami identificado, pero tenemos que datarlo para decir es asociado a un sismo a tal época. Reconstruir el tsunami a lo largo de la costa, diciendo tuvo más fuerza en Lima, menos fuerza en Pisco, etc., para tener la extensión del sismo. Proponer la fuente, entonces la ubicación probable del sismo que induzco al tsunami. Y después, una vez que tenemos todo eso, inundación maps y recurrencia y magnitud, podemos proponer un modelo y calcular el PSH o el SH. Hay muchas preguntas y muchas cuestiones que nacen de las hipótesis y de los objetivos que acabo de presentar. Y una de esas es identificar, es discriminar un tsunami de la otra cosa que afectó a la playa. Por ejemplo, solamente a lo largo de la costa tenemos la cordillera costera y después tenemos las planicies
a veces las playas y la margen de baja profundidad. Y el mismo tsunami, según el pendiente, el buzamiento, la ruptura de pendiente antes de llegar a la playa, tiene firma muy diferente en los varios sitios. Entonces, si nosotros, saliendo al campo, decidimos excavar en esa zona y encontramos este testigo, vamos a poder discriminar un tsunami, pero es diferente su firma, aunque es el mismo tsunami, del registro que produjo en la margen. Y el problema de tsunami es igual con los niños, por supuesto, porque si no sería más simple. Entonces, los paleocensos no son bien conocidos, no tan bien conocidos, mejor que los paleotsunamis, pero todavía falta información. La origen, la fuente de los paleoniños misma es diferente y fue diferente durante el tiempo, como es diferente actualmente. Tenemos unos niños desde 1950 que tienen esa firma, recalentan al nivel del Ecuador y alcanzan hasta más o menos la zona de Pisco o el sur de Perú. Pero los niños un poco excepcionales, como este de 98, tienen un alcance muy fuerte, casi homogéneo a lo largo del norte de Perú, del sur de Perú y del norte de Chile. Pero la firma es diferente en la zona de Arica entre los dos tipos de niños, que son niños, ni sean un tsunami ni un niño. Y eso es igual cualquier descripción que podemos hacer de los varios niños que podemos monitorear actualmente. Entonces, se puede sospechar que fue la misma cosa en el pasado. Entonces, hay que cuidar entre los paleoniños, las niñas y la firma que tienen, la extensión geográfica que tienen esos eventos. Bueno, he hablado de paleotsunamis o de tsunamis, pero ahora podemos pasar un tiempito sobre el tipo de depósitos que van a tener un niño. Bueno, primero, los estudios de niños en sí, niños actuales o hasta paleoniños, no fueron desarrollados desde hace mucho tiempo. Hace más o menos 30 años, 40 años, que nosotros investigadores y que las autoridades también se interesan a los niños, a su intensidad, a su recurrencia durante el tiempo, a su identificación en términos de depósitos, que sean continentales o otros. Tenemos, como he dicho, unos niños que son asociados a flujos de lodos, que van a rellenar quebradas, abandonadas, pero también ocupadas, porque hay depósitos arqueológicos que están como afectados por mudflows. Y también el hecho que esos niños del lado marítimo son asociados a un mar inflada, porque más caliente, entonces el agua más caliente ocupa más espacio, el mar infla, el nivel del agua se alza de hasta 1 metro a veces, 1 metro o 2 metros, y cuando se adiciona una tempestad a un nivel de mar alto, más alto, se produce un depósito al nivel del mar que es muy similar a lo que observamos como paleotsunamis. De ahí nuestro problema. Entonces hemos alistado solamente 2 problemas de incertidumbres, pero hay como docenas. El problema es que hay unos niños que son conocidos, históricos, entonces que hemos vivido como nosotros seres humanos actualmente, que no dejan la misma firma y que no son asociados a esta inflación del nivel del mar, por ejemplo. Entonces todo eso es también para afinar, para chequear en los testigos que vamos a buscar ahora en el sur de Perú. Nuestros objetivos son muchos, pero el principal es alistar los eventos los más fuertes que pueden ser registrados a lo largo de la costa peruana en el sur, porque actualmente no se sospecha que deja una huella muy fuerte esos eventos.
Ahora vamos a entrar en cómo esperamos sacar un señal de todas esas cuestiones. Hay varios métodos. Cada uno de nosotros vamos a desarrollar nuestro método y hablar en directo en el sitio para desarrollar un protocolo coherente y común de muestreo que sea compatible con cada método que vamos a desarrollar después en el laboratorio, sabiendo que cada uno es especialista de o paleotsunamis o de tempestas, o sea, de paleosismología a través de estudios de sedimentos, o sea, de la traza de ADN que podemos encontrar en los sedimentos. Entonces es algo nuevo porque no se ha desarrollado nunca a nivel mundial en otros sitios. Es una primera vez en Perú. Y al nivel del continente, tal vez al nivel mundial. Hay unos artículos, actualmente hay un artículo y un poco más desde 2007, pero hay pocas investigaciones que permitan caracterizar a un depósito de paleotsunami o a un tsunami gracias a su sedimentación. La micromorfología, es decir, el estudio a nivel microscópico de la morfología del depósito, se desarrolló desde 2007. Hay esta publicación de Kielfelder que data de 10 años atrás, no más, y hay las publicaciones de Rafael y de Stephanie, que están muy actuales porque la última de Rafael salió este año. Entonces, les da un poco de idea de la novedad de los métodos que vamos a usar. Aquí es la descripción muy detallada de los depósitos que nos van a aportar mucho más información de lo que se hacía clásicamente, porque clásicamente trabajábamos al ojo, como en el sitio, en la trinchera, diciendo, se ve a la escala macroscópica que hay un flujo, que hay una destabilización de la lámina, que no es homogénea. Aquí vamos a bajar a otra escala para tener la información que no se sospechaba al ojo. Entonces, se usa una secuencia de metodologías que voy a enseñar en el siguiente. Trinchera básica con palas. Entonces vamos a buscar las firmas de las láminas. Si podemos insertar un tubo para preservar la señal, también se lleva el testigo a casa y tenemos la imagen básicamente con un X-ray, con una radiografía, la misma que podemos hacer cuando se rompen su brazo, y de ahí tenemos una suma de evidencias, la microestructura, el tamaño de la arena, también podemos ver macroláminas, diferenciación de macrorestos que sean fósiles o conchas, todo eso. También vamos a adicionar un muestreo más local a lo largo de los sitios que se va a poder discriminar al ojo, como hemos dicho precisamente. Eso nos va a permitir obtener otras informaciones o a veces acumular la información con la preservación de la estructura en el tubo. Después de todo eso, podemos imaginar, enfocar todavía más allá a la escala del micrón para trabajar geoquímica, mineralogía y la composición de lo que es alrededor del grano de arena. Al final, podemos también pasar el testigo en el XRF, que es un escáner que nos va a permitir obtener información de geoquímica muy puntual a la escala de 10 milímetros, vamos a decir 1 milímetro, para tener un monitoreo de la variación de los elementos mayores geoquímicos a lo largo del testigo. Y eso también nos va a dar otras informaciones que no se pueden sospechar al ojo.
cruzamos todo eso y vamos también a adicionar la búsqueda de ADN marino de alta profundidad para discriminar el tsunami que va a aportar raspar al fondo del mar y que va a aportar material ADN de las altas profundidades, lo que no va a ser el caso cuando hay una tempestad que va solamente a afectar a la margen superficial. Entonces, un ejemplo de las imágenes súper bellas que puedes obtener a la escala de 10 micrómetros gracias al X-ray. Tienes una estructura 3D, entonces en 3D puedes obtener la imagen y determinar la variación de litología, la variación del tamaño de granos, la variación de todos los depósitos, y nos va a dar una anatomía del depósito que estamos monitoreando, o sea un tsunami o sea un niño. Entonces pueden ver aquí que es como mirar la morfología gruesa en el campo, sino que lo vemos con métodos que permiten bajar a escalas muy interesantes para nosotros. Igualmente aquí podemos distinguir el depósito más clásico aquí de arena de los flujos de lodos, por ejemplo. Vemos de la misma manera si hay una foto en directo y un X-ray, que se distingue muy claramente el límite superior, el límite inferior de este depósito de lodo. Vemos que es laminado, vemos que tenemos clastos que no se distinguen muy bien a esta escala, que no es bien ordenado y que hay una variación vertical que nos permite estudiar la dinámica del depósito. Hop, je ne suis pas très honnête. Alors, la dinámica la vemos aquí, por ejemplo, con esta capa que va a erosionar la capa de abajo y que tiene un modo de deposición muy dinámico con esos vortex, con los clastos más gruesos que están por la parte de abajo que permiten la erosión. Aquí hay un material más fino con un contenido más débil en gruesos y vemos eso bien contenido entre las capas de arenas más clásicas con una matriz muy baja, bien diferente. Entonces eso, por ejemplo, es el mapeo microscópico que podemos hacer gracias a los métodos nuevos. Otro método, FAMSEM, vamos a trabajar de manera más puntual en 2D. Entonces, una vez que tenemos la estructura 3D, podemos identificar unos blancos más puntuales a lo largo del testigo y extraer un sitio que queremos estudiar más en detalle, o sea la transición de dos eventos, o sea en un material transportado, y nos permite trabajar la granulometría, pero a una escala que es muy nueva. Regresando al campo, podemos ver aquí un ejemplo bien claro del evento de 2004, el famoso, y cuando es un evento fuerte, tiene toda la historia de primera ola, segunda ola, erosión, confrontación de las olas que llegan al mismo tiempo, la que regresa de la que sigue. Entonces es la micro descripción detallada de un evento fuerte. Ahora se sabe hacer, es especialidad notamente de Rafael, y va a ser interesante para estimar la magnitud del evento, por ejemplo, porque un evento que tiene varias olas tiene una magnitud mucho más fuerte que un evento que tiene una firma muy débil y muy local. Otro aporte que es nuevo y que fue desarrollado dentro del postdoc de la tesis de Stephanie es la geoquímica. Entonces fue desarrollado también por otra especialista de tsunamis, Shagigov,
pero al mismo tiempo por Stephanie se enseñó que gracias a la geoquímica, al XRF, a la microfluorescencia X, podemos trabajar la firma geoquímica a lo largo de un testigo y enseñar que hay variaciones muy fuertes a la transición entre un evento extremo que sea tsunamis o niños, que no se puede determinar al ojo, pero que se ve muy bien en la geoquímica. Eso es un ejemplo, por ejemplo, fue aplicado por Stephanie al famoso tsunami de 1755 en España. Tienes el testigo, el aparato que permite trazar toda la geoquímica del testigo, la escala que alcanzas como 10 microns más o menos, y se ve por calcio una firma que es, si no me equivoco, la firma en calcio que nos permite trabajar la proveniencia marítima de conchas, por ejemplo, y hay el calcio versus el aluminio que te permite trabajar el aporte de calcio continental. Entre los dos, cuando haces una comparación, o sea, un calcio versus aluminio o un calcio al respecto de la presencia de aluminio, puedes discriminar la fuente marítima de la fuente continental del aporte. Eso es súper nuevo y no es algo que podemos desarrollar mirando a la estructura sola del testigo. Ok, entonces han entendido, creo, que ahora la idea es usar los aportes de cada método para discriminar los eventos, uno de tsunamis marítimos o otros eventos climáticos que tienen un aporte continental o marítimos climáticos. Bueno, es lo que acabo de describir nomás, entonces pueden ver que gracias a todos los estudios que se pueden hacer, hay algo muy compatible que se puede observar cada vez que tenemos tsunamis o clima. La geoquímica más puntual, como hemos visto, podemos extraer unas muestras muy puntuales y una vez que lo pasamos al microscopio, al MEB, al microscopio MEB, no sé cómo se traduce en español, es un microscopio de alta resolución y que te permite determinar cuál es la fuente en términos de geoquímica por cada imagen. Podemos trabajar a escala de 3 a 2 milímetros más o menos, muy precisa, y en una zona de transición, por ejemplo, se va a ver que hay un contenido máximo en aluminio por la zona baja del testigo y un contenido menor del aluminio, por ejemplo, en la parte alta del testigo. No hay mucha variación por este elemento de calcio, pero se encuentra de nuevo una variación fuerte en lo de silicio. Bueno, si tienen preguntas podemos detallar un poco más. Otra cuestión es la fuente de los sedimentos, porque si queremos determinar que sea marítima o continental, bueno, los tsunamis sabemos que tienen un aporte más rico y más variado en material profundo, pero también en material litoral, porque van a erosionar la costa y transportar de la costa. Entonces el material que vamos a encontrar en paleotsunamis en general es mucho más variado que lo que normalmente se puede ver en tempestades. Pero eso es teórico, nadie lo ha demostrado para niños. Entonces, si se encuentra, hay algo para buscar y nos equivocamos pensando que los depósitos de tempestad no pueden aportar una diversidad de material. Entonces, la distribución vertical y horizontal de todo lo que vamos a identificar es importante también.
Lo que también es muy nuevo en nuestro esfuerzo de agruparnos es determinar la fuente gracias al ADN, porque se sabe que si encontramos foraminíferos adentro del testigo, es marino de alta profundidad. Pero si no se puede, gracias a la morfología, gracias al microscopio, identificar al foram, porque la estructura es perdida, no significa que no hay. Fue siempre la asunción, la hipótesis que hemos tomado, pero no es bueno. Y se encontró en Japón, en Indonesia, una evidencia de trazas ADN de foraminíferos, mientras no teníamos la morfología de foraminíferos preservados. Entonces eso nos va a aportar otra información adicional al resto de los testigos, diciendo, ok, podemos identificar a llamas, entonces si hay una firma de ADN de llama, es muy probable que es continental, pero si tenemos este tipo de pescado medio raro que vive en la zona sombra al fondo del mar, o un foram, una traza de ADN de foram, nos enseña que hay material muy profundo que fue llevado por el tsunami. Entonces va a ser como una herramienta adicional que no se ha usada mucho, hay solamente un artículo que lo ha descrito y será muy interesante. Es muy costoso, es normalmente imposible usar eso, pero en Grenoble, el laboratorio del LECA desarrolló un método que va a enfocar sobre la búsqueda de traza de ADN incompleta. La ventaja muy buena es que el ADN es incompleta porque es muerto. Entonces está bien, no tenemos contaminación por lo que vive ahora en toda la superficie de la zona marítima o continental. Vamos a buscar el muerto que fue sedimentado y transportado. Entonces es una cadena ADN incompleta que se va a buscar como testigo dentro de la muestra que vamos a tener del sur. J'étais un peu vite. Ok, la idea de irnos al sur del Perú es porque gracias a estudios previos que fueron desarrollados con el IGEMET, gracias al IGEMET, se identificó el sismo de 1868. Se identificó el 1768 por seguro en la zona sur y nosotros vamos a tener como blanco muestrear uno identificado para calibrar el método integrado que queremos proponer. Y otra idea es que si efectivamente la costa sur del Perú es menos expuesta a las lluvias de niños, va a tener menos contaminación continental y si hay niños, son niños que van a tener una fuente marítima. Y eso es nuevo también, que no es muy descrito hasta ahora. Ok, no es la buena presentación, entonces nos falta. Hay sitios que vamos a tener como blancos, hay 3 zonas, hay las zonas de Pisco alrededor, porque tenemos el 2001 al menos, pero tal vez el 1746, que es muy importante para la zona de Lima, y los pasados parecidos, hermanos del 1746. La zona Camana, donde se identificó por seguro el 1868 y el 1604 también. Entonces tenemos 2 tsunamis, podemos mostrarlos sabiendo que es un tsunami y es registrado en la sedimentación. Y también queremos ir a IT, alrededor de Hilo IT, zona Hilo IT, para estudiar una extensión de la firma que vamos a tener en los otros testigos hasta el sur de Perú y el norte del código de Arica. Gracias, espero que no fue muy complicada la presentación. Bueno, hay Stéphanie de Jet, Raphaël
donde está Rafael CNRS, el MV, Ludovic del LECA y yo soy de ISTER, pero todos trabajamos en conjunto con el IGEMET y esperamos mucho de la interacción. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta que quisieran hacer a la doctora. ¿En qué parte del sedimento, qué es lo que porta al ADN? ¿Es un resto de foramo, un resto orgánico en todo caso? C'est quoi le support de l'ADN? L'ADN, j'ai trouvé Qui le porte? les sédiments. Ça peut être l'argile, le sable. No sabemos exactamente. Es un método en desarrollo, por dicho. Se sabe que sí hay todos los sedimentos en lagos, que sean arcillas o otros tipos de sedimentos, que capturan a la firma del ADN, pero todavía no se sabe muy bien de cómo. Se sabe que funciona. Nada más. Si, j'ai sur les particules. Ouais. J'ai sur les particules. Oui, mais on ne sait pas lesquels exactement. Principalement l'argile, mais le sable, il y en a un petit peu moins, mais rien à voir. Más que todo arcilla. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se podría estimar aproximadamente la localización del epicentro de...? Teóricamente sí. Si tenemos un muestreo geográfico interesante, por ejemplo, dentro de los 3 sitios que tenemos, si identificamos el 1868 en Pisco y en Camaná, pero no lo tenemos en Tacna, bueno, sería raro, pero ¿por qué no? Tenemos una extensión maximal del tsunami y se puede reconstruir con un mapa o probar modelos que toman en consideración esta información. Claro, y hacer, digamos, muchas más trincheras. Sí, podemos imaginar tener 2 sitios calibrados y buscar como 10 sitios adicionales para ver la magnitud, para ver la extensión adentro, tierra adentro del tsunami también. Se puede hacer a lo largo de la costa, pero también se puede hacer dentro de las vallas, tierra adentro, porque las vallas peruanas son como inmensas, muy anchas y muy profundas también. La toma de altura es muy progresiva. ¿Alguna otra pregunta? De no ser así, damos por concluida esta sesión del Viernes Geocientífico, no sin antes agradecerles a todos su presencia. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.